Pues fíjense que el tejido muscular es, ¿verdad? El tejido, en sentido general, es un tejido que es excitable, ¿verdad? Un tejido excitable. Es decir, que es un tejido capaz de generar potenciales de acción. Lo mismo que hacen las neuronas, el tejido nervioso, y lo mismo que hacen, por ejemplo, las células ganglionares. Entonces, el tejido muscular, cuando se excita, su función neta, su función principal, ¿verdad?, es la de la contracción, generar la contracción. En el caso del tejido nervioso, que aparte de ser excitable, no solamente es excitable, sino que es autoexcitable, ¿verdad? En el caso del tejido nervioso, su función es generar, ¿verdad?, impulsos nerviosos para excitar a otros tejidos en general. Y en el caso del tejido su función es la producción de hormonas. Bien, entonces el tejido muscular, su función es generar la contracción. El tejido muscular, desde el punto de vista funcional o punto de vista fisiológico, puede dividirse en dos tipos: el músculo voluntario o tejido muscular voluntario y el tejido muscular involuntario. El voluntario está inervado por el sistema nervioso central, es decir, el encéfalo y la médula espinal, mientras que el involuntario está inervado por el sistema nervioso autónomo. Las divisiones del sistema nervioso autónomo, que son el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Entonces, eso es desde el punto de vista funcional. Ahora bien, desde el punto de vista histológico o estructural, el tejido muscular se divide, ¿verdad?, en dos grandes grupos, que son el músculo liso y el músculo estríado. A su vez, el músculo estríado se divide en músculo estríado esquelético y estríado cardíaco. Esta división de liso y estríado se da porque cuando se ve al microscopio electrónico la estructura del músculo, el músculo liso y el estríado tienen una distribución diferente de las llamadas proteínas contráctiles que vamos a mencionar más adelante. Tiene una distribución diferente, una composición o una organización estructural diferente. Por eso se hacen esas dos diferencias entre músculo liso y músculo, ¿verdad?, estríado. Entonces, el músculo esquelético, con el que vamos a empezar la ponencia de hoy, el músculo esquelético de todos los tipos de músculo es el que representa el mayor por ciento. El esquelético representa un 40% del peso corporal. Si usted pesa 100 libras, ¿verdad?, de esas 100 libras, 40 le corresponden al músculo esquelético. Y solo un 10% de lo que usted pesa le va a corresponder al músculo cardíaco y al músculo liso. Bien, entonces esta es una foto, ¿verdad?, de cómo se ve histológicamente el músculo estríado cardíaco, ¿verdad?, músculo estríado esquelético, ¿verdad?, y el músculo liso, ¿verdad? En la distribución, aunque todos ellos tienen las proteínas contráctiles, que son los miofilamentos de actina y miosina, esa distribución es diferente y por eso se hace esa clasificación. Ahora, los que corresponden al músculo liso, involuntario, músculo involuntario, nosotros tenemos involuntario, vamos a arreglar aquí, músculo involuntario, músculo cardíaco, ¿verdad?, y músculo esquelético. Ese es el músculo que es involuntario. Músculo cardíaco, ¿verdad?, involuntario, músculo cardíaco y músculo liso. Bien, ahora el músculo esquelético, que la distribución ustedes ven que está diferente. El músculo esquelético pertenece al músculo voluntario, es decir, inervado por el sistema nervioso central. Bien, entonces,
En su composición, ¿verdad? El tejido muscular, la unidad que lo conforma es la célula muscular. La célula muscular es una célula particular porque es una célula alargada, ¿verdad? Una célula fusiforme, una célula que tiene abundantes núcleos que están distribuidos en la periferia, ¿verdad? Tiene abundantes mitocondrias, hay una alta producción de ATP y lo más característico de la célula muscular es que en su interior, a diferencia de otras células, contiene unas proteínas contráctiles, que son las que van a permitir que el músculo se pueda contraer. Las proteínas contráctiles son llamadas miofilamentos de actina y de miosina. Esos miofilamentos de actina y miosina se distribuyen, en el caso del músculo esquelético, de la siguiente manera, formando lo que es el sarcómero, que es la unidad estructural y funcional del músculo, no solo del músculo esquelético, sino también del tejido muscular en sentido general. El sarcómero es la unidad estructural y funcional del tejido muscular. Lo único es que en cada tipo de músculo el sarcómero tiene una organización o una estructuración diferente. Esta que estamos mostrando aquí es la típica del músculo esquelético, es decir, el músculo que conforma los, ¿verdad? O recubre los huesos, por eso se llama músculo esquelético. Y es el que nos da las propiedades de locomoción, que podamos, ¿verdad?, movernos, trasladarnos de un sitio a otro. Déjenme aceptar a alguien que está por aquí. Vamos a ver si hay alguien más. Nadie más. Entonces, ese músculo esquelético, ese sarcómero, tiene la siguiente distribución. Cuando se ve al microscopio electrónico, se ve como especie de bandas claras y bandas oscuras. Por eso se les da los nombres a algunas zonas de banda A, banda I, zona H o banda H. Entonces, lo que corresponde a la banda A es lo que le compete o la parte donde están los miofilamentos gruesos, los más gruesos de todos, los que tienen más peso molecular de los miofilamentos, que son los miofilamentos de miosina. Estos que se ven así como en, vamos a decir así, un color, no sé de qué color se les verá a ustedes, pero los que se ven así como en color rojizo, ¿verdad? Son los miofilamentos de miosina, estos. Bien, estos corresponden a la zona A o banda A. Ya los miofilamentos de actina, estos que se ven en azulito, son miofilamentos más delgados, ¿verdad? Y ellos representan lo que es la banda I. Bien, entonces, separando los miofilamentos de actina entre sí, está esta línea que es como una línea en zigzag, ¿verdad? Que son los llamados discos Z o línea Z. Todo esto que yo estoy diciendo aquí no son más que proteínas que contiene, ¿verdad?, el músculo, las proteínas contráctiles, que usted no la va a ver con esa distribución en ningún otro tejido más que en el tejido muscular. Bien, entonces, el espacio que está comprendido entre una línea Z y otra línea Z subsiguiente es lo que recibe el nombre de sarcómero o sarcómera, que es la unidad estructural y funcional del músculo, ¿verdad? Habitualmente, cuando el músculo está relajado, el sarcómero se ve así, con esta longitud, un sarcómero que se ve más alargado. Pero cuando el músculo está contraído, si ustedes se fijan bien en la foto, aquí, miren, aquí está relajado, aquí está contraído. ¿Qué ustedes pueden notar cuando está contraído? Que estos miofilamentos de actina, ¿verdad?, se aproximan hacia la línea media. Mírenlo acá, contraído. Se aproximan hacia la línea media, que se conoce como, ¿verdad?, la zona H. En la parte más central de la zona H
Hay una línea que en esta gráfica no se expresa, que es la llamada línea M, que es justamente la parte más céntrica del miofilamento de miosina. Entonces, cuando el sarcómero está contraído, los miofilamentos de actina se aproximan hacia esa zona o línea M. Y eso nos va a dar a nosotros la idea de saber cuándo el sarcómero está relajado o cuándo está contraído. Bueno, en esta sí se ve la línea M, mírenla acá. La línea M. Si ustedes ven eso, ya ustedes pueden decir que ese es un sarcómero que está en estado de relajación. Si hubiéramos estos miofilamentos más próximos a la línea M, estaría en estado de contracción. Otra proteína estructural importante a mencionar en el sarcómero es la llamada titina, que es una de las proteínas de mayor peso molecular en nuestro organismo, ¿verdad? Es una proteína que fija al miofilamento de miosina, ¿verdad?, hacia los discos Z o línea Z, ¿verdad? Y esta proteína, titina, ¿verdad?, le da esa elasticidad al sarcómero, de que él pueda, ¿verdad?, distenderse, ¿verdad?, y contraerse. La titina. Entonces, la inervación del músculo esquelético, decíamos que está dada, ¿verdad?, por el sistema nervioso central, por fibras nerviosas que vienen desde el encéfalo y desde la médula espinal. Aquí estamos ejemplificando lo que es una unidad motora, que es una neurona o motoneurona, como se llama, con el grupo de fibras musculares que esa motoneurona inerva. Eso es lo que conocemos como unidad motora. Los músculos que realizan movimientos muy precisos, como son, por ejemplo, los músculos del párpado para cerrar el ojo, los músculos de la laringe y la faringe, que evitan que el alimento pase por la vía respiratoria, ¿verdad? Y que no, es decir, cuando estemos deglutiendo el aire, ¿verdad?, que la vía aérea quede cerrada para que el alimento no pase por la vía aérea. Esos tipos de músculos, ¿verdad?, están inervados por unidades motoras pequeñas, mientras que los músculos que realizan movimientos muy gruesos, muy burdos, están inervados por unidades motoras amplias, como es el caso de los músculos de las extremidades. Entonces, unidad motora, un concepto que no deben olvidar. Ahora, cuando la fibra nerviosa llega a la célula muscular, a la fibra muscular, ¿verdad?, se forma una sinapsis. Ustedes están viendo que hay una fibra nerviosa que puede hacer contacto con una fibra muscular, ¿verdad? Es decir, una fibra nerviosa con una célula muscular. Cuando eso lo vemos en el microscopio, nosotros vamos a tener lo que se llama placa motora o unión mioneural. ¿Qué es esto que vemos? Vamos a dejarlo como, déjame ver cuál de las fotos se ve mejor. Bueno, esta. Aquí, cuando usted ve la fibra nerviosa, que sería esto, poniéndose en contacto con la fibra muscular o célula muscular, eso es un tipo de sinapsis que recibe el nombre de sinapsis neuromuscular o unión mioneural. Y cómo funciona esta parte, ¿verdad?, es que el músculo puede recibir los estímulos procedentes de las neuronas que lo inervan. Bien, entonces aquí se realiza un tipo de sinapsis que es una sinapsis de tipo química, porque hay neurotransmisores que van a ser liberados desde esta terminal presináptica, que sería la fibra nerviosa. Esos neurotransmisores van a hacer contacto con la terminal postsináptica, que vendría siendo la membrana del músculo. Entonces vamos a explicar cómo se da ese proceso de excitación de la célula muscular a través de esa inervación con esta diapositiva. Fíjense, esto sería, ¿verdad?, la fibra nerviosa. Esto sería la hendidura sináptica. Y esto sería la terminal postsináptica, que viene a ser, es una sinapsis química o sinapsis neuromuscular. ¿Cuál es el neurotransmisor que se libera? Es la acetilcolina. Entonces, la acetilcolina es un neurotransmisor de tipo excitador en lo que respecta a la unión neuromuscular.
porque la acetilcolina va a excitar a la membrana del músculo para que éste pueda, ¿verdad?, contraerse. Vamos a ver que hay alguien que está entrando por aquí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se da ese fenómeno de la liberación de la acetilcolina para excitar al tejido muscular? Muy sencillo. Lo primero que tenemos que saber es que, ¿verdad?, en la terminal presináptica, el neurotransmisor está almacenado en vesículas, ¿verdad? Esta terminal presináptica contiene unos canales, que son los canales de calcio, que habitualmente están cerrados. Pero cuando llegan potenciales desde la motoneurona, ¿verdad?, esos potenciales abren esos canales de calcio que reciben el nombre de canales de calcio voltaje dependientes o canales de calcio dependientes de voltaje. Esos canales se abren. Cuando ellos se abren, el calcio entra dentro de la célula nerviosa o botón presináptico, y esa entrada de calcio realiza una serie de interacciones que van a permitir que se libere el neurotransmisor acetilcolina. Bien, entonces la acetilcolina se va a unir a sitios receptores, ¿verdad?, que hay en la membrana del músculo. Recuerden que estamos hablando en este caso del músculo esquelético. Cuando la acetilcolina se une a su receptor, activa o permite la entrada de iones, en este caso entrada de iones de sodio. Ya usted sabe, ¿verdad?, por las clases anteriores, que cuando el sodio entra dentro de las células, la célula se despolariza. Y si la célula alcanza un nivel de despolarización umbral, se genera un potencial de acción. En este caso sería un potencial de acción en el músculo. Y ese potencial de acción se va a conducir por toda la membrana del músculo para, a la vez, ¿verdad?, excitar a esa membrana del músculo y generar, ¿verdad?, el proceso de la contracción muscular. De esta manera, ¿verdad?, es que se da el fenómeno de la contracción muscular desde el punto de vista, ¿verdad?, bioquímico en el músculo esquelético. Decimos que es desde el punto de vista bioquímico porque todo tiene que ver con la liberación de esta sustancia química o neurotransmisor que es la acetilcolina. Bien, eso es muy importante que ustedes lo dominen, todo este fenómeno, ¿verdad?, porque es una parte central de esta clase, el saber el mecanismo, ¿verdad?, de excitación de lo que es la sinapsis neuromuscular. Bien, entonces la acetilcolina no permanece mucho tiempo en la hendidura sináptica ni actuando sobre el receptor, porque la acetilcolina es rápidamente degradada o hidrolizada por una enzima que es la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa degrada la acetilcolina, ¿verdad?, la convierte en acetato y colina, que luego ellos son utilizados para reformar más acetilcolina. Bien, ¿cuál es la importancia de que esté esta enzima activa? Eso va a permitir que el músculo no se mantenga constantemente contraído, sino que el músculo también tiene fases de relajación. Si ya no está la acetilcolina, ¿verdad?, no va a haber, ¿verdad?, excitación de ese receptor de acetilcolina, no va a haber entrada de sodio, y entonces el músculo no se despolariza, sino que va a quedar en estado de relajación. Esa es una de las principales importancias que tiene la acetilcolina, el permitir que el músculo no se mantenga constantemente contraído. ¿Ok? Todo esto corresponde a lo que es la, ¿verdad?, vuelvo a repetir, la excitación neuromuscular para la contracción.
Eso es así. Ahora, ¿cómo los miofilamentos de actina y miosina que explicamos ahorita interactúan para que se dé la contracción? Eso es ya otra explicación aparte que vamos a tratar de exponer ahora. Interactúan, primero hay que conocer la composición molecular de esas proteínas, ¿verdad? ¿Cómo es esa composición molecular? Bueno, vamos a empezar con la de la miosina. La miosina tiene 4 subunidades, ¿verdad? 2 que se conocen como cadenas pesadas, que tienen así como esa forma alargada, y 4 que son ya globulares, que se conocen como cadenas ligeras o livianas. Estas que se ven así, que parecieran como mitocondrias, pero son las llamadas cadenas ligeras. Entonces, esa es la composición de la miosina. ¿Qué importancia tiene el saber que la miosina es así? Pues por esto. En la parte, esta parte que veíamos aquí, que es como enrollada de la cabeza de la miosina se llama, hay 2 sitios importantes. Un sitio que tiene actividad ATPasa, es decir, que tiene la propiedad de guardar enzimas que degradan al ATP, y tiene un sitio que siempre tiene una tendencia a unirse con la actina. Bien, este es como si fuera un imán para la actina, ¿verdad? Es decir, cada vez que este sitio está así libre, la actina va a pegarse a este lado. Y si la actina se pega a este lado, se da la contracción. Pero sucede que no siempre el músculo está contraído, ¿verdad? Volvemos a repetir. Está cubierto, está tapadito, como cuando uno encierra a un imán para que el imán no atraiga, ¿verdad?, a los metales. Pues este sitio activo normalmente está cubierto, ¿verdad? O vamos a decir así en buen dominicano, tapado, para que la actina no pueda unirse a él. Bien. Ok, ese es el miofilamento de miosina. ¿Qué pasa con el miofilamento de actina? El miofilamento de actina es un poquito más complejo porque tiene 3 tipos de proteínas diferentes. Bien, él se llama miofilamento de actina porque en realidad la proteína que más lo conforma es la llamada proteína actina. Bien, que es esta parte que vemos aquí como las perlas de un collar. Todas estas proteínas globulares, ¿verdad?, forman lo que es la actina para formar el miofilamento. Ya el miofilamento completo tiene otras 2 proteínas, que es esta, la tropomiosina, y esta otra que es la troponina. Bien, entonces esto que vemos aquí ya sería el miofilamento de actina en su expresión completa. Sus proteínas de actina, su proteína tropomiosina y su proteína troponina. ¿Ok? Ahora, si ustedes se fijan bien en la gráfica, ustedes ven que la proteína actina tiene estos sitios que se ven en verde. ¿Lo pueden ver? ¿Sí o no? Abran alguien el micrófono y díganme, porque esto es importante saberlo. Perfecto. Entonces, en este sitio que ustedes ven ahí, ese es el sitio que tiende a querer unirse o a querer pegarse con el sitio activo de la miosina. Por eso están ambos esquematizados con color verde. La tendencia es que esto atraiga, ¿verdad?, al miofilamento de actina para ellos unirse. Pero normalmente no se pueden unir porque este sitio está tapado o cubierto por las otras 2 proteínas que conforman al miofilamento de actina. Fíjense ahí, primero lo tapa la tropomiosina y después, para protegerlo aún más, viene la proteína troponina y lo termina de tapar. Por eso esa atracción entre el miofilamento de actina y miosina no se está dando 24/7, sino que se va a dar solamente cuando este sitio esté destapado o descubierto. ¿Y quién es que va a destapar o a descubrir este sitio para que la actina pueda interactuar con la miosina? Muy sencillo, los iones de calcio.
los iones de calcio. ¿Cómo los iones de calcio van a hacer esto? Fíjense, cuando se da el fenómeno de la despolarización de la membrana celular del músculo, ¿verdad? Hemos dicho que el potencial de despolarización se conduce, ¿verdad?, por toda la membrana del músculo. Hay una composición en la estructura del músculo, unos repliegues de esa membrana o una continuidad de la membrana que van hacia adentro, que son las llamadas túbulos transversos o túbulos T. Esos túbulos T, ese potencial que está pasando por la membrana, también pasa por esos túbulos T, ¿verdad? Toda esa corriente de potencial de despolarización pasa por los túbulos T. Y cuando pasa por los túbulos T, llega a las proteínas contráctiles, ¿verdad? Y cuando llega a las proteínas contráctiles, ese potencial va a permitir que este sitio que estaba activo pueda ser descubierto. Pero seguimos explicando cómo se da ese fenómeno. Pues muy sencillo. Déjame ver si tengo otra gráfica que lo diga. Bueno, pues no, en esta. Ese túbulo T o túbulo transverso atraviesa por una estructura que es llamada cisterna, que no es más que el retículo endoplásmico liso y rugoso del músculo esquelético es muy desarrollado. Entonces el retículo endoplásmico, que se llama retículo sarcoplásmico, almacena gran cantidad de calcio. Entonces cuando la onda de despolarización que viaja por el túbulo T despolariza a esa cisterna, ese calcio es liberado. Ese calcio que estaba almacenado es bombeado hacia el citosol del músculo. Y una vez que está en el citosol, ese calcio se une primeramente con la troponina, ¿verdad? Al unirse con la troponina, ustedes ven como que la levanta de donde ella estaba. Bien, la levanta. Bien, y a la vez, cuando se levanta la troponina, también se levanta o se descubre la tropomiosina. ¿Y qué pasa? Que el sitio queda descubierto. Si este sitio está descubierto, no le queda más y más remedio que unirse, ¿verdad?, con la cabeza de la miosina. Y cuando ellos dos interactúan, se da el llamado golpe de fuerza, porque cuando ellos interactúan, asimismo la cabeza también de la miosina se activa y empiezan a degradar el ATP. Y el ATP va a dar la energía para que esta cabeza, que estaba así como perpendicular, pueda hacer una curvatura y moverse al miofilamento de actina siguiente. Y se mueve al siguiente, y va como un andamio, acercando al miofilamento de actina hacia la línea N que mencionábamos ahorita. Y será ese fenómeno de interdigitación de los miofilamentos de actina sobre los miofilamentos de miosina. Y esto es lo que da el fenómeno molecular de la contracción del músculo esquelético. Lo que veíamos al inicio era, con la liberación de la acetilcolina, era el fenómeno bioquímico. Bien, este que estamos viendo aquí es el fenómeno molecular de la contracción muscular. Por eso cuando ustedes veían el sarcómero, si yo le doy hacia atrás, vamos a ver, vamos a hacerlo un poquito rapidito, para que les sirva como orientación. Estará la línea M, este es el miofilamento de actina, que estaba separadito, este es el miofilamento de miosina. Cuando se destapa el sitio activo, ¿verdad?, el miofilamento de actina se va aproximando. Por cada golpe de fuerza que da, cada vez que se degrada un ATP, se va aproximando, y llegan a aproximarse hasta la línea M, entonces ahí se da el fenómeno de la contracción. Algunos autores definen este fenómeno también como el fenómeno de la cremallera. Bien, como cuando usted sube un zipper, usted sabe que el zipper tiene como los dientillos, que cuando usted va subiendo, el zipper se van cerrando, esos dientillos se van cerrando. Eso mismo pasa, explicado de una manera esquemática, con lo que es la contracción muscular. Jóvenes, ¿eso se entiende?
Sí, maestra. Perfecto. Sí. Entonces, si eso se entiende, ese es el fenómeno de la contracción del músculo esquelético. Vámonos a ir con los fenómenos de la contracción del músculo liso y del músculo cardíaco, que es, aunque comparten características similares, también hay muchas características que son diferentes. Bien, entonces, para el caso del músculo liso, lo primero que, antes de entrar en los detalles de la contracción, es conocerlo un poquito, ¿verdad? Siempre conocemos un poquito y luego nos vamos a los detalles. El músculo liso, aunque se llama liso, no es porque no tenga miofilamentos de actina y miosina, sí que los tiene, lo único que con otra distribución. Entonces, el músculo liso está inervado por fibras del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. El músculo liso se divide en dos grandes grupos, músculo liso multiunitario, ¿verdad? Vamos a ponerle la foto, este multiunitario, fíjense que son como varias células separadas que están inervadas por una misma raíz nerviosa y esa inervación va a permitir que esas células, aunque sean separadas, todas se exciten al mismo tiempo. Por eso se llama músculo liso multiunitario. Múltiples unidades que se contraen como una única unidad. Y tenemos el otro tipo de músculo liso, que es el músculo liso visceral o unitario. Este se llama visceral o unitario, porque son todos un grupo de células, fíjense, que comparten una misma membrana, ¿verdad? Para dos células. Esta membrana es común para estas dos. Esta membrana es común para esta y para esta. Por eso se llama visceral o unitario. Es una unidad. Bien, cuando una célula de esta recibe el estímulo, aunque las otras no la hayan recibido, las otras se excitan al mismo tiempo porque comparten estas uniones de membrana, que la vamos a ver más adelante, esas uniones de membrana. ¿Dónde encontramos músculo liso visceral? Ustedes saben, en el aparato digestivo, aparato reproductor, la vesícula, aparato gastrointestinal, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el músculo liso multiunitario es un poquito más escaso, lo vemos por ejemplo en el iris, ¿verdad? En el ojo, el músculo ciliar del iris, lo vemos también en los músculos piloerectores y en algunas zonas específicas de las vías respiratorias también podemos encontrar al multiunitario, pero el más abundante es el visceral o unitario. El visceral recibe el nombre de también músculo liso sincitial porque se contrae todo de golpe, de un mismo, una excitación a una célula hace que las demás también se exciten, porque contiene las llamadas uniones en hendidura, que son el mismo tipo de uniones que veíamos en la sinapsis de tipo eléctrica. Uniones en hendidura. Esta es la distribución del sarcómero del músculo liso. Fíjense, este sería el miofilamento de miosina en el centro, ¿verdad? Varios cientos de miofilamentos de miosina en el centro y por cada estos miles de cientos de miofilamentos de miosina, 2 miofilamentos de actina, ¿verdad? A cada lado. Y esto sería lo que vendría siendo los discos Z o línea Z, que en este caso se llaman cuerpos densos. ¿Ven? Cuerpos densos. ¿Verdad? Cuerpos densos. ¿Ok? Entonces ahí sería, mira acá, miofilamento de miosina o grueso, miofilamento de actina o delgado y los cuerpos densos. El sarcómero del músculo liso está limitado, ¿verdad? Entre dos cuerpos densos. Dos cuerpos densos. El sarcómero. El fenómeno de la contracción se da básicamente igual, pero con ciertas diferencias. La primera diferencia es en cuanto a las necesidades de calcio, ¿verdad? En cuanto a las necesidades de calcio y ATP en la contracción del músculo liso, se necesita más cantidad. De hecho, la fuente de calcio, como se necesita más cantidad, la fuente de calcio para el músculo liso no solo viene del calcio que se libera de la cisterna, sino que la fuente de calcio para la contracción del músculo liso viene también mucho del calcio extracelular que puede atravesar a la membrana del músculo,
Viene de calcio que pueda excitar la liberación de calcio por la presencia de hormonas o neurotransmisores que van a permitir apertura de canales de calcio y el calcio pueda ser usado, ¿verdad? Y también va a depender de, aquí de lo mismo, hormona, neurotransmisor que permiten ya no por activar canales, sino por activar receptores, ¿verdad? Que activan segundos mensajeros que también promueven que haya mayor disponibilidad de calcio para garantizar una contracción efectiva del músculo liso. Mayor cantidad de calcio, mayor consumo de calcio en el músculo liso. Por eso se garantiza una mayor fuente de calcio que no solamente venga del calcio que se pueda liberar por el retículo sarcoplásmico. Bien. Entonces, una vez que se da el calcio, se obtiene todo ese calcio, el fenómeno de la contracción básicamente va a buscar lo mismo, que se atraigan los miofilamentos de actina y miosina, ¿verdad? Para generarse la contracción. ¿Cómo se da la secuencia? Entrada de calcio por todas las fuentes que hemos dicho, el calcio se une a la calmodulina activa, ¿verdad? Una enzima sinasa que hay en el músculo liso, que es la llamada miosina sinasa, ¿verdad? Que es una enzima que tiene el miofilamento de miosina del músculo liso, y cuando esta miosina se activa, ella va a permitir la degradación del ATP y que se puedan unir esos miofilamentos de actina y miosina. Entonces, en sentido general, ¿cuáles serían las diferencias de la contracción del músculo liso y el músculo esquelético? Fíjense, esta diapositiva les da un poquito de luz en eso. La contracción del músculo liso pueden ser más prolongadas e inclusive durar horas o días. Por ejemplo, cuando usted tiene algún cólico, ¿verdad? Por ejemplo, cólico nefrítico, cólico gastrointestinal, usted puede permanecer con ese dolor cólico varias horas o varios días. Eso no pasa en el músculo esquelético. ¿Por qué en el músculo liso se da esto? Recuerden, hay una mayor proporción de calcio para poder mantener una contracción que se mantenga más tiempo. Bien. ¿Qué otra diferencia? La unión y separación de los puentes transversos es mucho más lenta, ¿verdad? Se separan los miofilamentos de actina y miosina de manera más lenta, por eso la contracción es más prolongada. Es decir, que permanecen más tiempo unidos los miofilamentos de actina y miosina y por eso se genera mayor fuerza de contracción. Eso es una pregunta de examen porque uno tiende a pensar que el músculo esquelético, como es más voluminoso, tiene más fuerza de contracción que el músculo liso. No, en el músculo liso hay una mayor fuerza de contracción. Bien. Y también determinado por la gran cantidad de calcio que se usa en esta contracción. Bien, entonces, las cabezas de la miosina poseen menos actividad ATPasa. ¿Por qué poseen menos actividad ATPasa comparadas con las del músculo esquelético? Porque recuerden que ellas contienen una miosina sinasa. Tienen otra enzima, que es la miosina sinasa, que garantiza una mayor activación, ¿verdad?, o degradación de ese ATP. Contienen miosina sinasa. Bien, entonces la regulación de la contracción del músculo liso se da, ¿verdad? Esa regulación en el músculo esquelético. Recuerden que quien regulaba esto era la motoneurona, ¿verdad? La neurona motora. En el músculo liso no. La regulación de la contracción puede darse por estimulación nerviosa, recuerden, por el simpático y el parasimpático, por estimulación hormonal, ¿verdad? Por propia distensión de la fibra, por cambios en el ambiente, es decir, cambios en la osmolaridad, en el pH. Esto varía mucho lo que es la contracción muscular. Bien, y volvemos a repetir que se necesita una alta concentración de calcio. Eso es con relación al músculo esquelético. Entonces, ¿qué pasa con el músculo cardíaco? El músculo cardíaco es único en su especie, ¿verdad? Porque el músculo cardíaco, siendo su principal función la de bombear la sangre a través de todos los tejidos, es un músculo que está formado por cavidades. Es decir, no es un músculo macizo, sino que tiene 4 cavidades. 2 cavidades superiores
y 2 cavidades inferiores. No hay comunicación de cavidades superiores entre sí e inferiores entre sí porque están separadas por tabiques, tabique interventricular y tabique interauricular. Bien, sino que hay comunicación entre las cavidades de un mismo lado, derechas de un lado, izquierdas de un lado, a través de las llamadas válvulas aurículo-ventriculares, derecha e izquierda. Entonces, ¿qué es lo que permite que el músculo pueda contraerse? Cuando él se contrae, bombea la sangre. Cuando él se dilata, él se llena de sangre. El fenómeno de la contracción se llama sístole. El fenómeno de la relajación o distensión para llenarse de sangre se llama diástole. ¿Qué es lo que permite que el músculo pueda tener contracción, sístole y relajación diástole? Bueno, que el músculo tiene un sistema especializado que excita a esas células musculares. Ese sistema especializado, ¿verdad? Es lo que vamos a detallar en esta parte del músculo esquelético. Ya esto que estoy pasando lo paso rápido porque la interacción de miosina y actina es igual que en el músculo esquelético, es sumamente igual. Aquí prácticamente no hay diferencias en cuanto a la excitación-contracción del músculo liso y el músculo cardíaco. La única diferencia estriba en quién es que permite que los miofilamentos de actina y miosina puedan interactuar. En el caso del músculo esquelético, ¿quién permite eso? El sistema especializado de conducción cardíaca. ¿Y qué es eso, maestra? Bueno, eso es un grupo de fibras autoexcitables que contiene el corazón. Estas que se ven ahí dibujadas como en amarillito. Esas fibras son autoexcitables, como si fueran neuronas que el corazón tiene ahí como dentro. Son como una especie de neuronas autoexcitables, pero no son neuronas, ¿verdad? Porque cuando uno las ve al microscopio no tienen las características de una neurona, pero sí funcionan como si fueran neuronas que están 24/7 generando potenciales. Por eso son autoexcitables. Son autoexcitables porque tienen una alta permeabilidad para los iones de sodio. No necesitan estímulos para que el sodio entre dentro de este tejido excitable. Y si el sodio está entrando constantemente, eso quiere decir que estas células se despolarizan y envían potenciales. Eso es lo bonito que tiene el corazón. Bien, entonces, ¿cuáles son esas estructuras del sistema especializado? Esta que vemos acá recibe el nombre de nodo sinusal, que está aquí próximo a la entrada de la vena cava a la aurícula derecha. El nodo sinusal es el que tiene una frecuencia de potenciales más alta, entre 80 a 100 impulsos por minuto. Tiene el nodo sinusal. Por eso se le llama marcapasos del corazón. Bien, inicia el estímulo y tiene mayor frecuencia de descarga. Y luego, ¿hacia dónde él envía sus potenciales? Hacia estas 3 vías que ustedes ven ahí. Son llamadas vías internodales: anterior, media y posterior. Mira, anterior, media y posterior. Bien, entonces esas vías internodales conducen esos potenciales hacia esta otra estructura que es el llamado nodo aurículo-ventricular. El nodo aurículo-ventricular genera potenciales en el orden de 40 a 60 impulsos por minuto. Y esos potenciales son conducidos, ¿verdad?, a través del haz de His, que es este que vemos aquí, haz de His, que en realidad es más grueso, pero este es un tema de esquema. El haz de His. El haz de His se divide en una rama derecha y una rama izquierda del haz de His. Rama derecha, rama izquierda del haz de His. Y esas ramas van a los ventrículos derecho e izquierdo. Y una vez que están en los ventrículos derecho e izquierdo, se subramifican en otras fibras más pequeñitas, ¿verdad? Fibras más pequeñitas, que son las llamadas fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje son las que tienen la menor descarga, entre 15 a 40 impulsos por minuto. Sí. Entonces, todas esas descargas son las que permiten que el músculo se excite y se contraiga, y se relaje, se excite, se contraiga. Sístole, diástole, relajación, contracción. Y eso permite que la sangre pueda ser bombeada. ¿Ok?
Ya cuando estos estímulos llegan al músculo, sus potenciales llegan al músculo, el músculo cardíaco hace lo mismo que el esquelético. Esos potenciales permiten, ¿verdad?, que las cisternas liberen el calcio y que el calcio haga lo que ya hemos dicho que hace en el músculo esquelético, lo mismo, unirse a la calmodulina, permitir, ¿verdad?, ese calcio, que se descubra el sitio cubierto de la actina y la miosina para que estas puedan interactuar y generar la contracción. Bien, pero el corazón sigue siendo especial porque aparte de tener este sistema, él también recibe inervación del sistema nervioso autónomo, es decir, el simpático y el parasimpático. ¿Pero qué hace el sistema nervioso autónomo? Lo que hace es que modula esto, o lo enlentece o lo pone más rápido, ¿verdad? El simpático con su neurotransmisor noradrenalina aumenta todas esas frecuencias de descarga que decíamos ahorita, las duplica o hasta las triplica dependiendo de la descarga. Y el sistema nervioso parasimpático con su neurotransmisor, que es la acetilcolina, en este caso la acetilcolina acá en el corazón, funciona como un neurotransmisor inhibitorio, porque la acetilcolina, ¿qué hace? Enlentece todas estas frecuencias de descarga que hemos mencionado ahorita. Por ejemplo, en el nodo sinusal, si su frecuencia era de 80 a 100, si hay liberación de acetilcolina, baja esa frecuencia de descarga hasta 60 o menos. Es decir, que la acetilcolina aquí en el corazón es un neurotransmisor de tipo inhibitorio. Y esa misma acetilcolina actuando en el músculo esquelético es de tipo excitatorio. Bien, excelente. Entonces, vamos a dejarlo por ahí, porque ya cuando uno permanece tanto tiempo hablando en la virtualidad, siente uno que está hablando en el vacío. Pero traté de explicarles la parte más central de cada uno de los 3 tipos de músculo. Bien, y recuerden que como esto es fisiología celular, es siempre como una pequeña parte introductoria. Cuando ustedes